Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta última actividad del ciclo Conversando de la Fauna, que se organiza entre el museo y la sociedad zoológica. Este, yo básicamente siempre he sido el nexo entre la sociedad zoológica y el museo, además de ser socio de la sociedad zoológica. Trabajo acá en el museo y este año, cuando estábamos organizando, yo básicamente esto lo hago como museo, como sociedad zoológica de una amiga y compañera, y me dice, Martín, dale, este año le toca. Y bueno, no podía decir que no, y estamos acá un poquito para hablar de una serie de trabajitos que estuvimos haciendo, de investigaciones sobre conocimiento de fauna autóctona en la población, en la gente, que lo hicimos básicamente desde acá y desde algún otro lado. Ahora voy a contar un poquito y hacer esa historia. Antes que nada, esto se lo quiero dedicar a una amiga, compañera, madre de la vida y entre otras cosas, mi tutora de licenciatura que falleció este año y que para mí sigue siendo mentira, que todavía no me entra y no me cabe. Graciela Izquierdo fue una de las personas con las cuales compartí 20 años de mi vida, desde que entré a facultad, las cuales pasamos miles en el medio. Y entre otras cosas, en 2010, la primera charla que yo di acá la di junto a ella. Este, Viajé un montón de congresos, me enseñé un montón de cosas más allá de la biología en sí, y la extraño un montón. Y me parece que tenemos que ser agradecidos con la gente que estuvo ahí siempre, y para mí es importantísimo transmitírselo a todo el mundo, que esa mujer, esa enorme mujer fue alguien fuera de serie, y bueno, no podría arrancar esto sin dedicárselo a ella, si es que existe otro vida, otro mundo, otra donde esté, y si no, que vivan en recuerdo de nosotros. Este, pero más allá de eso, voy a empezar hablando un poco de uno. Porque a mí siempre en la ciencia y en todo ámbito de la vida me gusta el detrás de escena. Las historias mínimas, como es el título de esta película, creo que a principios de los 90, en Argentina, o finales de los 80, por ahí. Ya tiene unos añitos esta película. Pero bueno, voy a entrar porque tiene mucho que ver por cómo surge este trabajo, mi historia mínima respecto a la biología, y respecto a los bichitos y respecto a por qué se me ocurrió hacer esto. Como muchos de mi generación, empezamos a involucrarnos en la ciencia, en la naturaleza, a través de este señor, Jacques Cousteau. Este, yo lo veía en la tele Filco blanco y negro, en la cocina de mi casa, que teníamos que hacer sintonía fina además de la antena porque se veía mal. Si mal no recuerdo, el Canal 10 después del informativo los viernes, creo que era. Este, y, y fue mi entrada a la naturaleza, fue mi entrada a intentar saber algo de los animales, de todo este planeta. Yo lo veía con mis viejos, mis hermanos, no sé qué tanto les colgaba a ellos, pero a mí me colgaba un montón. Este, Creo que sí les colgaba porque eran maravillosas las imágenes que tenía en todos lados. Y bueno, y también los documentales de National Geographic los jueves de noche después de la novela brasilera, presentados por Fernando Parrado, este, que ahí sí los veía solo, ya tenía pila color, la tren set de 14 pulgadas, echaba mi vieja durmiendo, la Martín para acá eso. Y bueno, y básicamente me crié viendo la sabana africana, que eran los documentales, o las grandes profundidades del océano. Y si soy biólogo, es gracias a esta persona y gracias a Parrado, ponele, lo que pasaba en National Geographic. Porque me entró por ahí la pasión de la biología, de los bichos, básicamente para mí era eso. Este, y también de visitar este lugar,
que con todas las contras que tiene, con todo lo que uno después posteriormente evalúa y reconfigura en lo que es un zoológico, yo montevideano, vivía en Boulevard y Palmar, hoy McDonald's, mi cuarto actualmente es un pelotero, era el lugar donde podía haber dicho. Ahí en Parque Lecoq, era lo que me quedaba cerca. Y me crié básicamente pensando que los únicos animales que existían en este planeta eran el elefante, el hipopótamo, el león, la cebra, la jirafa, o documentales que estoy viendo arrecifes y viendo cosas. Hasta que en el año 91 conocí ese lugar. Vacaciones en Piriápolis con mi familia. Vamos, sí, al zoológico de Piriápolis. Era la reserva esta. Y ahí me enteré que, opa, pero hay otro, tenemos otras cosas, no es. En Uruguay no hay jirafas, hipopótamos y elefantes, y acá los animalitos, o sea, me dio vuelta la cabeza ese viaje. Paréntesis, ese cartel con el que yo y otras personas, el que quedé formita de cerro, para mí fue una locura también después, años después estar ahí metido. Y fue como, pa, y empezó como a darme vuelta un montón de cosas. Ahí creo que nació mi amor por el lobito de río, que es un bicho maravilloso y espectacular, que no conocía en ese sitio, entre otras cosas. Y fue como, vos, pero acá no tenemos hipopótamos, avestruces, jirafas, tenemos otras cosas. Y a través de eso fue como que, siendo niño, o sea, creo que ese lugar lo conocí con 9 años como mucho, empecé como a la cabecita a jugarme por ese lado. Con un montón de carencias, porque no había mucha información, no hay. Pero fui como que empecé a ponerme la camiseta de esto es nuestro y esto es distinto. Ya un par de años más adelante, se puede decir que yo asumo como un quiebre importante positivo a partir de los 17 años, que ingreso a vida silvestre, a los cursos de vida silvestre, empiezo a hacer salidas de campo con ellos, empiezo a aprender bastante más de nuestra fauna nativa, de lo que es nuestro propiamente dicho, y ingreso aquí como estudiante de Java, aquí al museo, como colaborador honorario y a participar de charlas y un montón de actividades, y empiezo a empaparme de más conocimiento puro y duro, entre comillas, de nuestra fauna. De fauna autóctona, también algo de flora, pero siempre me llamó más la atención la fauna y me entré por ese lado. Y, y ahí o sea, fui desde esa transformación de que del niño de ciudad que iba al zoológico, veía documentales y conocía la fauna de otros lugares, a, en ese momento puedo decir, cuasi proto profesional, porque ahí empezó mi actividad un poco más hacia cuestiones más formales dentro de la ciencia, si lo podemos decir así, de conocer nuestra fauna, de valorar lo que tenemos. Por supuesto que es importante que se conserve el panda, todo eso, no lo voy a negar, pero me puse mucho la camiseta de lo que tenemos acá. Si no cuidamos lo que tenemos acá, que es muy lindo lo otro, pero tenemos que conocerlo. Y fui como un loquito suelto, como soy, quienes me conocen, persona que me conoce, y sabe que soy como un loquito suelto y muy apasionado. Este, esa mezcla de cano, irlandés, gallego, asturiano, vasco que tengo, esa ligadora genética que soy yo, coinciden todos en tener pasión. Son todos pueblos pasionales. Y bueno, lo transmití, lo trasladé a lo que hago o quería empezar a hacer en ese momento. Y Uruguay, más que nada apelando y yendo a los vertebrados, que es donde más le he metido hincapié a mis cosas, y bien he toqueteado un montón de bichos por ahí. Tiene toda esa lista de especies autóctonas en nuestro territorio, algunas permanentes, otras migrantes, algunas con escasos registros. Esos son datos de 2013 de la publicación del SNAP de especies prioritarias para la conservación. Y son unas cuantas para un territorio tan chiquito como el nuestro. Y cada vez se conocen más, desde 2013 ahora se ha ampliado esa lista, especies hasta nuevas para la ciencia se descubren en nuestro país.
Pero siempre me quedó la sensación de que esa información es accesible a expertos o dentro de un ámbito muy reducido que queda en la Torre de Marfil. Que si vas a facultad sí, capaz que sabes de algo, que si te enterás. Y siempre tuve esa sensación de hablar con familia, amigos, o sea, paréntesis. Vuelvo a la parte de historia mínima. Mi padre es profesor de historia, mi hija le interesa la historia del arte, mi hermano es profe de educación física, mi hermana es arqueología, o sea, soy raro en la familia. Además de que soy bastante raro en un montón de otras cosas, pero sí, los hinchas de Martín, sí, sí, claro. Este, ni siquiera hablando se metes en tu putuco y es como, sí, ¿para qué sirve eso? No, no tiene por qué servir un animal. Es parte de nuestro patrimonio. Y bueno, y jugando con un poco de esas cosas, siempre tuve esas de conversaciones, como yo digo, de asados con amigos, y aparte el friki siempre es el mío. O sea, tengo amigos economistas, tengo amigos de otro rumbo, y sí, Martín, sí, tus cosas raras. Y bueno, pero parte de esas cosas me fue generando la idea de, ¿realmente la gente sabe lo que tenemos acá? La población en general, nosotros sabemos cuál es nuestra fauna, cuál es nuestro patrimonio a nivel biológico. Porque hablamos de patrimonio cultural, sí, casi todo el mundo debe saber quién es Artigas o quiénes fueron los próceres, o Torres García, o no sé qué, pero ¿qué es un mano pelada? ¿Qué es un lobito de río? ¿Qué es un sapo de achave? Este, ¿Qué es? Y si se conoce o no se conoce. Y bueno, y en esa cosita que uno maneja y esa cabecita loquita y rara que uno tiene, ya con años de docencia y me había alejado un poco de la investigación, dije, voy a empezar a usar mis grupos de clase como conejillos de indias. Van a ser mis ratitas de laboratorio. Porque uno es un poco así. Y, y les di inicialmente unas preguntas, una encuesta a mis estudiantes y a mis colegas docentes, de los cuales la mayoría contestaron realmente bien, bien en el sentido de dispuestos a colaborar en el trabajo, mis Disculpa, estudiantes también, disculpa. y ahí tuve un Se paquetito de escucha datos entrecortado. que presento en un congreso de la Sociedad Zoológica. Inicialmente reconozco que estaba como, esto no está tan bueno, yo qué sé, una espera de investigaciones, cosas muy sofisticadas, con análisis estadísticos pesadísimos. Y esta era 3 encuestas, cositas, después les voy a comentar bien de qué se trataba esas preguntas, esa encuesta. Y era simplemente porcentajes muy descriptivo. Y alguien me dijo, dale, para que te joder, esto está bueno, presentar. Tuvo su éxito, para lo que esperaba, y al año siguiente, en 2015, ingreso a trabajar a este lugar maravilloso, el cual siempre quise trabajar, el cual esta manzana, esta casa me parece alucinante. Este, no solo está el Liceo Yaba, está el Observatorio Astronómico, está el museo, está la Biblioteca Central. Este lugar es, si esto fuera Europa, sería un centro cultural gigantesco y reconocido a nivel mundial. Y realmente. Y cuando entré acá le dije a la directora del momento, Jacqueline, la cual le agradezco un montón que me haya dado para adelante, digo, tengo esto, estas encuestitas, este trabajo, ¿podemos aplicarlo acá con los grupos de visitas guiadas? ¿Qué te parece? Me dio el ok, me dio que sí. Y empezamos a utilizar a la gente que venía acá como conejillos de indias. Pasamos del mismo pito de clase a toda la gente que venía acá. Y como mis ratitas de laboratorio, pero no, como bien lo que quiere sus ratitas de laboratorio. Las trata bien. Así que mi hermano. Y acá tenemos colecciones, una muestra zoológica interesante, bastante amplia, con un montón de animales de muchos lados, muchos nativos, muchos exóticos. Y dije, bueno, aplico acá, vamos a trabajar acá a ver qué sale. Las visitas guiadas trae gente de todas las edades, desde los 3 años hasta, no sé,
no sé cuál sería la persona más vieja, pero bueno, yo las encuestas que hice hasta 60 años, porque era el número que me dio como mayor, dije, es una oportunidad para sacar información, para conocer a la gente. En años prepandémicos llegaban a pasar hasta 2.000 personas por acá como visitas guiadas. Evidentemente no lo hicimos en todos los grupos, porque a veces no teníamos la disponibilidad, pero llegamos a casi 600 personas los encuestas. O sea, era un dato lindo, si bien no es estadísticamente representativo, porque los que acercan acá, los que vienen acá, pueden tener un montón de peros, pero teníamos una muestra interesante y la aplicamos. ¿Y qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, generamos una encuesta, perdón a lo que se complica ahí en parte de arriba, semiestructurada fueron al final 593 personas, 43 docentes, 550 estudiantes, estudiantes que iban, en este caso, tomamos iniciales en adelante. Desde primero el liceo, tanto diurno, nocturno, o sea, en distintas edades, estudiantes de formación docente, estudiantes de magisterio. Martín, escuchá. Bastante grande y dispersa la muestra. Lo primero que le pedíamos en 15 minutos era nombrar 5 especies de mamíferos, 5 de aves, 5 de reptiles y 5 de anfibios nativos. Si quieren pueden empezar, lo que voy a hacer ustedes la encuesta. No les voy a masacrar, simplemente me están escuchando y con eso es suficiente. Paréntesis. La ciencia es objetiva en ciertos métodos y resultados. La subjetividad está acá en yo hago esto porque esto lo sé y esto yo podía responderlo. Estaba esa parte también. Yo hasta 5 iba a decir y me iba a salir bien. Si me pedías los 10, capaz que patinaba. Pero como uno puede disfrutar de eso, bueno, 5. Y después le mostraba 16 fotografías de mamíferos autóctonos, tenían 30 segundos para ver cada fotografía, y tienen que nombrar qué animal estaba. ¿Cómo se llamaba ese animal? ¿Por qué mamíferos? Porque son los bichos de mi abuelo. Soy mastozólogo de alma, me gustan los bichos peludos. Con todo respeto al resto de la naturaleza, pero bueno, iba por ese lado. Entonces, antes de la visita guiada, los traíamos acá mismo, al anfiteatro, donde están ustedes sentados, les hacía la pregunta, y si ven ahí como distintas edades, si ven en esas fotos, pero vuelvo a decir, digamos público desde primero de liceo, 12 años, hasta estudiantes de formación docente, de magisterio, de grupos de liceo nocturno, o sea, la franja etaria va hasta los 60 años. Esto fue hecho en el año 2015, durante el 2015 lo hicimos, y vamos a entrar un poquito en la tabla de resultados y hay unas gráficas y voy a tratar de hacerlo lo menos pesado posible, esta parte. Esta es la primera parte. O sea, nombrar, a ver si con el puntero del mouse se ve bien. 5 especies de mamíferos, 5 de aves, 5 de reptiles y 5 anfibios espontáneamente. ¿Qué tenemos acá? Ahí están los colores. Esto es en frecuencia, o sea, sobre 1. Casi más del 25% de los encuestados no contestó ningún mamífero correctamente. Fíjate con el azul. Todos los de abajo es 0. Anfibios casi un 90%. Las personas no supieron nombrar una especie de anfibio nativa. Sí, Fede. Ninguna nombró el sapo de tu viejo. Tenía que revisar los datos. Y para no entrar en todos los detalles, pero digo, 5 correctamente lo nombraron en mamíferos alrededor del 12%, cerca de un 15% logró nombrar 5 especies de aves nativas correctamente. Anfibios nativos creo que fue el 1 o 2% de los encuestados que logró nombrar 5. Si bien, a ver, estamos de acuerdo que estoy nombrando nombre común, no voy a preguntar un nombre científico porque es el público especializado al que estamos hablando. Pero, si a mí me decían, yo qué sé, voy a tirar un ejemplo muy burdo, que el pavo real es un ave nativa. No, eso está mal, porque no hay ningún ave de nuestra fauna que le digan pavo real. Por eso hay datos que quizás podemos llegar a, si reacomodamos todo,
ser más o menos flexible, pero buscaba los nombres más comunes genéricos que uno maneja en la fauna. Reptiles fue un poco más intermedio, pero a grandes rasgos, viendo esto, podemos decir que lo que más se conoce es catedrales y mamíferos, igual aún así es bastante baja la frecuencia. Anfibios en el horno, o sea, básicamente la gente no sabe cómo usar los anfibios. Creo que en anfibios nos llevaron. Lo más jugoso de esto, que lo estoy presentando acá, pero lo que tengo los datos son los erróneos. O sea, ¿qué es lo que ponían como? Y bueno, aparecían cosas maravillosas. Creo que Carpincho lo tenía como anfibio, o me había. Era alguno, si me acuerdo, porque claro, hay como. Son casi 600 datos. Soy cabezón, registro cosas, pero tampoco tanto. Y realmente era como, wow, cosas rarísimas. Lo más típico sí era poner como un amigo quizás animales, después lo voy a poner, de grandes, animales domésticos, animales de producción. Era como un poquito lo que más surgía, pero después el anfibios era maravilloso, serio. Y acá estoy juntando todo esa población, no los estoy separando. Ahí sí lo separo un poco, más allá por cada uno de los niveles. Vuelvo a decir, y ahora voy a explicarles y les voy a pasar el nombre pueden ver bien esto, pero lo separé en nivel educativo, estudiantes de secundaria o terciarios, personas provenientes de Montevideo o del interior del país, o adultos o menores. Porque en la bibliografía, básicamente, hay trabajos, y después voy a comentar un poquito de eso, que trabaja como con esas categorías. Personas de ámbitos urbanos y rurales, distintas clases de edad, por decirlo así, o distintos niveles educativos. A grandes rasgos, para no entrar, y la idea no es masacrarlos con una serie de datos que es sentido algo de divulgación. Después les digo dónde buscarlos y castigarse la cabeza. Lo mismo, los códigos de colores son los mismos. 0, 1, 2, 3, hacia arriba. Pobres sapitos. No los conoce nadie. Sapito no existís. Pareciera la norma. Si bien hay como una tendencia de que los estudiantes terciarios tienen un poco más de conocimiento que el resto, después los otros grupos son como bastante homogéneos en ese desconocimiento. Es como un poco eso. Pero bueno, esas son básicamente la lista de... tienen la lista y cuántas veces fue nombrado ese animalito. Estos son los correctos. Simplemente para tirarles algunos números. El carpincho fue nombrado 345 veces. La mulita 248, el puma 135, el tero 333 veces, quedó como un número muy, muy simpático. 213 veces el ñandú, el armero 146. En anfibios el que más fue nombrado fue el sapito Darwin, 31 veces. Sobre un total de 593 personas. O sea, es como... ¿Cómo? Claro, bueno. Y el resto, o sea, hay una enorme cantidad de bichitos, de anfibios, con una persona que lo nombró. Sobre 593. O sea, podrá tener fallas a nivel metodológico y estadístico, pero que a un animalito te lo nombren una vez sola en 593 personas, es que no te conoce nadie, con todo respeto y cariño y lástima por todo lo que uno quiere a los bichitos. Realmente hay como un desconocimiento. Eso después vamos a comentar un poco más. Pero el gran resultado es que estos 4 son los que más se conocen. Si vamos a los datos, estos 4 y el tero. Que el tero, inicialmente era la moneda de 50 centavos que nunca se acuñó finalmente, nunca salió en circulación. Y en ese conjunto de monedas era la que estaba. Que nunca salió en circulación. Porque me llamó la atención ese dato, como todas las maneras. Más allá que la mulita de la moneda de un peso no es una mulita,
paréntesis, si cuentan las bandas móviles, una mulita tiene 7, un tatú tiene 9. Eso tiene 5. Es como una mulita mutantes. El que le mandaron a hacer esto. Sí. Busquen y cuenten las bandas móviles de esa mulita de la moneda. Usen lupa porque también son bastante complicados. Bueno, así es mi cabecita, gente. Así tienen que entender de dónde salen estas cosas. Y esto es los rollos. Acá tengo otra parte. Divertida no, pero da mucha información. Vaca, perro, gato, jabalí, caballo, oveja. El jabalí es plaga, comillas, según lo que está determinado. Después son animales de producción y domésticos. Paloma, gorrión, animales que están en la ciudad, los vemos de todos lados. Después, bueno, nombres genéricos, serpiente, tortuga, rana, renacuajo. Carpincho, bagre, lobo marino, lombriz, serpiente, todo eso son araña, lagartija, lagarto, tortuga, mojarra, nutria. Es como, wow. Ballena, medusa. Claro, o sea. Es que uno cuando empieza a analizar y leer estos datos, está entre, me empiezo a matar de risa con lloro de tristeza. Que uno como docente se acostumbra a eso. Uno se entra con así escritos y pasa por las mismas sensaciones. Pero es como, ¡ah! Carpincho como reptil, eso es maravilloso. O murciélago. Digo, es como, ahí hay cosas que realmente es como, el hámster como ave, yo qué sé, es como, cosas así que fue durísimo. Pero bueno, no. Es lo que sucede. Lo que hay son datos. Datos de opinión. Y luego, la otra parte de la lista, los otros datos, teníamos esos 16 hermosos animales. Tucutucu de izquierda a derecha y de superior a inferior. Tucutucu, carpincho, nutria, aperea, zorro de monte, yaguareté, extinto en Uruguay, porque es nuestra familia. Puma, zorrillo, hurón, lobito de río, el bicho más hermoso del planeta, y ese es un dato objetivo y no lo disputan. Cuatí, pecarí de collar, también extinto y ahora con reintroducciones en Uruguay. Venado de campo, guasubirá, tamanduá, tumulito. Básicamente lo que tenía que decir es, estaban en esta pantalla, le ponemos la foto individual y simplemente 30 segundos para verlo. Eso era lo que tenían que hacer. Básicamente el zorrillo lo conoce casi todo el mundo. Eso es lo que quedó claro. Ahí están en porcentaje de respuestas correctas de los distintos animales. Y después el zorro, básicamente lo conoce bastante gente, y después lo de las monedas. Mulita, carpincho y puma. Está como muy reconocido esos animales. Y yo creo que el zorrillo como que tiene mucha prensa también. Bueno, ¿quién no huele mal en algún momento del día? Más con estos calores. Pero bueno, por eso eso le hace tener como esa prensa un poco en contra, pero lo conoce, por lo menos. Después, el resto, menos del 50% y pecaría alrededor del 10% encuestados lo conocían. Lo mismo, los datos después pero digo, no quiero masacrar con cosas y gráficas, pero por lo menos un poco. Después total de respuestas correctas sobre las 16. Por esas 16 imágenes, vean, acá el máximo es un 25% de la gráfica, estamos hablando que más o menos un 23, 22% de las personas lograron ver 6 animales con rival. Y todos correctos serían alrededor de un 1%. Y los números altos superiores a 10, podemos repartir en tercios esta muestra, son bajos, son alrededor, esto será un 6 con algo por ciento. Reconocieron 10 especies nativas, de 16 que habían en fotos. Con mi subjetividad le puse eso porque no puse ratones de campo, que son todos iguales. No puse murciélagos, que son muy difíciles de definir.
son todos como muy diferentes uno del otro. Pero bueno, por lo tanto creo que nuestra población a nivel de conocimiento, o nuestra fauna respecto a la población, es enorme. Porque bueno, realmente como que el conocimiento de nuestra naturaleza, de nuestra fauna nativa, vertebrados. Vuelvo a decir que teóricamente no es lo que más conoce, no me puse a preguntar invertebrados. No me puse a preguntar especies de babosas nativas o esas cosas que capaz, ni de peces, que también están bajo el agua, capaz no son muy difíciles. Esas cosas que uno puede ver. Y de tamaño grande. Pero bueno, salió eso, fue la gran conclusión de trabajo, y quienes quieran profundizar un poquito en eso, en el último boletín de la Sociedad Geológica salió el trabajo publicado con todos los datos de esto que venimos hablando, o sea, está disponible online, lo pueden descargar, se me escriben, se lo mando por correo electrónico, y hay los datos más digeridos, amplío un poco más, está la lista entera de correctos e incorrectos. Hay como bastante ahí información un poco más, que no la puse ahora para no atomizar y no masacrar a todos ustedes con una serie de datos que quizás no excedían. De todas formas, estoy dispuesto a que cuando terminen me hagan todas las preguntas posibles y conversar un poco de esto. Entonces, 2015 sacamos esto, lo repetimos, lo procesamos, y dos grandes cosas, porque está bueno, tengo el dato. El dato es bastante peligroso, bastante que nos choca y duele y no. Pero bueno, pensemos en algo para revertir esto. O sea, tratemos de empezar a decir, bueno, a ver, si no se sabe, somos una institución educativa, básicamente los museos no solo son lugares donde se muestran cosas, son lugares donde se desarrollan unidades educativas, donde tenemos que transmitir información a toda la sociedad y generar, bueno, pongámonos las pilas que debemos algo para ver qué puede pasar a todo esto. Lo mismo, ¿no? En las visitas guiadas, tenemos un montón de gente cautiva que nos puede servir como ratitas de laboratorio, nos gusta, vuelvo a decir ratitas con respeto a la línea, no lo tomen a ver. Pero bueno, ¿qué teníamos? La visita típica, te mostramos las cosas, vamos pasando, hasta ahí estamos distintos compañeros de esas funciones, pero dijimos a cambiar un poquito. Vamos a darle un giro, vamos a hacerla más loquito. Y como verán, también las visitas, hay distintas personas, distintas edades, o sea, es como que es un lugar muy rico, pre-pandemia. Hay mucho por mostrar acá y hay mucho para sacar jugo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un cambio en el régimen de visita. Vamos a hacerla más activa, en lugar de yo te muestro y te indico cada cosa donde está, no sé qué, ¿verdad? Bueno, primero repartimos, antes de la visita guiada, tenían que tener 5 especies de animales antrópicos. Ya no era 5, 5. Cualquiera. Lo que quieran. Sí. Después les dábamos, separábamos el gran grupo en grupitos, les dábamos una serie de fichas con información de animales autóctonos y tenían que hacer como una cacería de encontrarlos en la exposición. O sea, la visita pasó a ser de yo te muestro lo que hay, a vos tenés que buscarlo. Lo cual, ahora después voy a hablar de hay resultados emergentes que estuvieron buenísimos. Evidentemente nosotros acompañábamos 2 pisos de museo, cosas, y a veces guiábamos. Y a la vuelta, antes de la vuelta voy a decir que para mí fue el mejor resultado. Los estudiantes, básicamente, se apropiaron del museo. No fue voy al museo como si voy al museo, escucho a alguien que me dice cosas, sino que eso, se sentaban en el piso a buscar la información, iban, venían, se apropiaron del lugar. Tomaron como propio el museo, no fue como, sí, voy a ver qué hay, sino lo tomaron. Lo conversé en esto, también este trabajo lo llevé a un congreso en Argentina y justo en el público estaba un
un museólogo, tipo con doctorado en museología, que trabaja en un museo educativo en Caleta Olivia, en Argentina. Lugar espantoso, tiene un museo y ahí tiene la playa y el museo y cuando comenté eso, después de la presentación me dijo, lo más importante estuvo ahí. El museo como algo vivo, como algo que se mueve y se muestra, y no como algo pasivo del turismo. Se recoparon, iban, venían, y para nosotros trabajar en el museo era como mucho más distendido, porque no estábamos remando un grupo de gente a veces. A ver, todos fuimos al liceo y todos nos llevaron con una serie didáctica, y a algunos les gustaba el tema y otros estábamos ahí. No, acá era porque lo tenía que ganar el otro. A ver, no había premio, no había nada, era simplemente que terminaba completa y punto. O sea, no había otra recompensa más que decir que ganar, ¿no? Y después, a la vuelta, tenían que nombrar 5 especies autóctonas diferentes de las que habían nombrado inicialmente. A los efectos le dábamos la misma hoja en otro lado. Y 5 especies, y además tenían que ser diferentes a las que les había tocado la tarjeta. No valía la misma. O sea, básicamente fue como un giro bastante grande a lo que eran nuestras visitas. Y bueno, ¿qué público tuvimos? Trabajamos con 240 estudiantes durante el año 2016. No, Pipo Chipolati no era uno de los estudiantes que entrevistamos. De entre 9 y 17 años. O sea, de cuarto de escuela a sexto. Más allá del dato estadístico, lo importante de esto es que a nivel grupo, esto tomó por grupo, hubo un aumento del número de especies correctas, estadísticamente avalado, estadísticamente significativo, de antes a después. No es que nombraron más y puntos, sino que realmente había una diferencia entre antes y después de la visita al museo de especies correctamente nombradas, tanto a nivel grupo como a nivel individual. Porque como tenemos el dato de la persona antes de la visita y después de la visita, también lo analizamos. Yo fulanito antes y yo fulanito después. O sea, bien. También separando por, acá ya entro un poquito más, a nivel de estudiante, de primaria es donde más se marcó eso, los gurises chicos, claro. Y acá se concuerda, se complementa con que los de primaria sabían menos inicialmente que los de secundaria, respecto a fauna nativa. Ahí podemos ver quizá la influencia del sistema educativo de los años de educación, o no, pero bueno. Pero había una diferencia realmente estadísticamente significativa de lo que sabían antes a lo que se fueron. No podemos decir un aprendizaje porque la consolidación de un aprendizaje es mucho más complejo. Pero por lo menos, en este ratito que estuvieron acá adentro, chiveando, subiendo y bajando escaleras y todo, tratando de no correr acá adentro, porque no se puede correr acá adentro, con más actividad, algo sirvió. También hubo un aumento importante en el número de especies nombradas a nivel general. Que recuerden, tenían que ser diferentes. Cada persona tenía que nombrar especies diferentes antes y después de la visita. En el conjunto de datos, antes de la visita se nombraron 67 especies distintas y después 101. Hubo un aumento bastante interesante. Y a nivel de taxa de grupos zoológicos, hubo un aumento de 6 a 9. Después de la visita aparecen invertebrados, que antes no. Antes de la visita, creo que una persona nombró de cangrejo sirín, que justo era un grupo de, o sea, que están como bastante emparentados y lo tienen bastante empapados. Pero aparecen invertebrados, cosas tan... Empezaron a... Apareció una esponja de guantecillo, un porífero, que es como... O sea, evidentemente
más allá de datos o de cuestionamientos de, de la validación de la población estadística, un cambio hubo, o por lo menos algo se queda. Ahí lo mismo, volvemos a las especies nombradas espontáneamente, carpincho, mulita y oruga. Las monedas. El puma quedó un poquito más atrás, aparece el yacaré, buenísimo. Aparece más que nada, acá estoy sumando antes y después de la visita, no estoy separando cómo se nombró antes y después. Lo que pasa es que hay un yacaré bastante grande arriba y es como que eso llama bastante la atención y creo que por eso también hubo un aumento del nombrado. Pero después está Tatuí, Puma y Tero. O sea, las de siempre, las de siempre. Y básicamente un tatuí de una mulita es como que a grandes rasgos lo mismo, más allá de que sabemos que no lo es, pero son armadillos. Lo mismo. Asumo que hay un algo de cotidianeidad que se te va metiendo, como en tantas otras cosas. Las otras, las que no. Vaca, avestruz, jabalí, caballo, serpiente, gato, mono, perro, sapo. Bueno, igual fue, creo que menos grave que lo anterior. A nivel general, lo que llegamos a sacar como conclusión es que el conocimiento de nuestra fauna inicialmente es bastante escaso. Acá en Uruguay hay un trabajo de Fernando Pérez Viles, que lo había hecho en el año 96 con niños de escuela, que daba también lo mismo, que daba un conocimiento bastante pobretón. Hablé con Fernando y me pasó el trabajo. Y también, como otra gran conclusión, es que nuestra actividad en el museo, más allá de haber sido puntual, la segunda actividad fue positiva. O sea, hubo un cambio en esa respuesta. Evidentemente no lo podemos trasladar y decir, descubrimos la pólvora y decimos algo maravilloso. Generamos una instancia de movió algo, por lo menos en estos 45 minutos a una hora que le lleva a recorrer el museo. Pero bueno, a todo esto, la gran pregunta es, ¿y en otros lados? O sea, ¿nos podemos dar palo a nosotros de los uruguayos? ¿O es algo que pasa a nivel general en el mundo? Y bueno, uno se pone a buscar bibliografía y comparar y buscar datos. Y investigaciones en diferentes lugares dieron básicamente lo mismo. Que hay un escaso conocimiento de la fauna nativa y que lo que más se conoce es lo que aparece en los documentales. En Grecia, en Brasil, en España y en Portugal, esos son trabajos publicados. En Inglaterra, después otro trabajo en Alemania, Suiza, Inglaterra y Chipre. En Colombia, o sea, se da el mismo patrón, de que la fauna autóctona es poco conocida. No es una cuestión de qué horribles los uruguayos, porque no queremos en nuestra patria, no. Es algo que está bastante establecido. Y si vemos, son como países bastante diferentes a nivel social, económico, cultural, etc. ¿Cómo? Chipre es una isla. Estaba también los datos en el Maya. Gran Bretaña, o sea, hay trabajos que son en toda Gran Bretaña y hay trabajos que son solo en Inglaterra, por eso la diferencia de banderas también pasa ese pique, que no es una cuestión de vicio, sino que. Pero hay un trabajo que empieza a dar un resultado raro, o por lo menos diferente, que fue ese que aparece al final, que la población de Estados Unidos nombró, población era de estudiantes también, más nativos, fue un trabajo hecho entre población de estudiantes de Estados Unidos y de Inglaterra, los británicos, los ingleses, con más animales exóticos, y los estadounidenses más nativos. Fue como ese trabajo que empieza a dar como algo diferente. No aclara, o sea, no escarba mucho en las posibles explicaciones, pero bueno, como que no es todo tan homogéneo que la gente no sabe. Después, ¿en cuáles eran las especies más nombradas? Hay trabajos en Inglaterra, en Escocia, y después otro trabajo que se hizo en esos 6 países, Brasil, Estados Unidos, Islandia, Finlandia, Inglaterra y Portugal, que los mamíferos son los más nombrados. Y esos trabajos van a distintos niveles educativos. El de Inglaterra es
compara a estudiantes de primaria con universitarios. El otro va a estudiantes secundarios, el que es de más países. El de Escocia era también, creo que un poco más general. Y eso también lo vemos nosotros acá. Los mamíferos son más cercanos a nosotros. Como decía un docente de facultad, y vamos a estudiar lo más cercano a nosotros porque nos sentimos más identificados. No escapo a esa regla, básicamente estudio mamíferos, es lo que más me gusta. Pero bueno. Y en otro trabajo, en Colombia, daba que las aves eran los más nombrados. Que también las aves, en nuestro caso, es el segundo grupo más nombrado, y en algunos casos anda ahí en mamíferos. Las aves tienen esa cuestión de que son animales conspicuos, diurnos, de colores vistosos. Es como fácil de ver y de interiorizar. Por lo tanto, podemos decir que hay como un patrón a nivel global que es bastante general, que no podemos atacar a los uruguayos, no sabemos nada de pero hay. Y en base a, ya redondeando un poco todo esto, que las explicaciones vienen del lado de que en las últimas décadas hemos tenido como sociedad y a nivel mundial una disminución del contacto con la naturaleza. Como que la gran mayoría, o no entremos en algo o el otro, o no sé qué, como que estamos alejándonos de la naturaleza, estos aparatitos nos empiezan a comer. Hay un trabajo, no me acuerdo cuál era, creo que era uno de Inglaterra, de los de Inglaterra le decía que los niños de las escuelas les ponían un animal o un Pokémon, identificaban más al Pokémon que al animal, y otros que le ponían un robot de una caricatura, identificaban más al robot que a los animales nativos, o sea, hay un quiebre, una separación. Por lo tanto, dicen que, bueno, pero busquemos y fomentemos a nivel social el visitar lugares silvestres, visitar lugares abiertos y buscar conexión con la fauna y la flora locales. Yo les digo, y para mí, montevideano de toda la vida, no sé si siendo un palomense adoptivo, Montevideo es una ciudad que está llena de bichos. Caminás 3 cuadras y vas a ver un montón de bichos. Es más si vas a ciertos lugares como Parque Rodó, Parque Valle, Parque Rivera. En otros lugares hay más, pero nos chocamos, no los vemos. No estamos acostumbrados a ver. Pues también los medios de comunicación. Si bien le agradezco y hay una serie de cortos documentales que en los últimos años han empezado a mostrar más lo que hay acá, históricamente era ver documentales de otros lugares, y básicamente eso es África. Casualmente no hay ningún trabajo hecho en África de todos estos, es buenísimo. Me encantaría saber qué pasa en Kenia, en Uganda, la fauna nativa, porque, bueno, pero está, estoy acá. Uno trabaja donde puede en el sector, ¿no? Por lo tanto, se plantea, bueno, busquemos estrategias que generen conocimiento sobre la diversidad. No solo, y a ver, y no digo, no, ahora medio, nosotros, este lugar. Generemos estrategias, generemos búsquedas distintas de fomentar el conocimiento. También a nivel del sistema educativo. La mayoría de nosotros, en los libros de biología, o de ciencias naturales, o de llámenle como sea, los ejemplos no eran de nuestra fauna. Los ejemplos son de otros. Últimamente sí hay bibliografía que empieza a encarar con ejemplos de nuestra fauna. Pero estamos hablando de décadas de que una cadena alimenticia me pone el pasto, la cebra, el león. Y no, o sea, debemos poner el carpincho, la pereada, el zorro, el pez. Busquemos nosotros. Nuestra pequeña experiencia de acá da para decir, bueno, si le metemos algo y que ese algo sea sostenido, bombardeando entre comillas por distintos lados, se puede aprender, se puede generar algo.
Y nuestros bichos son lindos, porque también eso, digo, convengamos que también el conocimiento de la naturaleza es bastante subjetivo. Pero digo, a casi todo el mundo le costó su cabello y le canta, o un montón de aves. Nomás las cotorras son preciosas los colores que tienen. Estamos llenos y la gente por lo general dice, ah, la cotorra, no me dejan las en verano. Pero mostrarle el cotorra, una fotito, bicho precioso. Sí. O busquemos o fomentemos ese tipo de encariñarse con el pájaro. Porque digo, no es que uno lo haga de loquito, porque sí. Está bastante claro y hay bastante información que conservar la naturaleza no es simplemente algo idílico y algo que queremos conservar, sino que tiene aparejado un montón de beneficios y de hechos que nos benefician realmente a todos como sociedad y que si no conocemos no conservamos. Por lo tanto, el paso por él tenemos que conocer. Porque es muy lindo, yo quiero salvar al panda, pero el panda está en China, cuando se están en riesgo un montón de especies nativas. Con todo respeto al panda. Tampoco voy a hacer matar panda. Pero digo, busquemos eso y tratemos de generar ese tipo de cosas. Y tratemos de nosotros mismos ser como divulgadores. Por algo están acá tratando de escuchar y generar. Paréntesis, la segunda parte de la investigación del trabajo de acá también lo redactamos, está en edición para publicarse. Si sale, va a ser difundido por lugares, o si escribe que se lo mando. Estoy esperando las correcciones, ojalá que sean pocas y que salga bien. Pero bueno, y simplemente nada más, simplemente agradecer a ustedes que me escucharon, a ustedes mirando la cámara, que no sé si me estaban viendo, y fundamentalmente que siempre me transmitieron el amor por la naturaleza. Quienes de chico y de toda la vida me permitieron generar esto. Algunos sin saber y otros sabiendo. O sea, básicamente mi vieja hace esta semana me le dije, che, ¿qué año fue que fuimos a Piriápolis? Y mi vieja me quedó vacaciones, o sea, nunca se enteró hasta esta semana que esa idea del pan de azúcar me cambió la vida. Me arrancó a mi cabecita a ir por un lado. Ni que hablar de todos mis docentes grandes, tu viejo, también. Ser maravilloso, y sabía un montón. No derrochaba palabras, pero había que escuchar. Lo justo y necesario. Por supuesto que a mis compañeros del museo que me permitieron hacer estos trabajos y vender cositas, a todos mis docentes amigos, principalmente los que estuvieron al principio de estos trabajos, que algunos apenas me conocían, otros ya me tenían un par de años de conocimiento. Por supuesto a todos los que participaron de la encuesta, a todos mis ratitas de laboratorio. Analía fundamentalmente porque fue la persona que cuando yo no iba a presentar esto, yo iba a enterrar el primer trabajo, me dijo Martín, dejate joder, que está buenísimo. Dale. Analiza, que es quien coordinamos esto con la zoológica, y me dijo Martín, te toca hablar, y me permitió expandir esto. Y a Natalia, que hizo los dibujitos de afiche, que todo el mundo me dijo que bueno los afiches, nadie me dijo que bueno las charla. Que bueno. Que le dije, che, me encanta lo que dibujaste, ¿te animás a hacer bichitos? Y bueno. Y bueno, y por acá es lo que tenía para hablar. Voy a abrir el parlante a ver si hay preguntas. Si quieren consultar algo, estoy plenamente dispuesto a recibirlos y a los comentarios de ustedes. Aquí, donde me quedó esto. Ahí va. Dejar de compartir. Acá dice, muy interesante enfoque. Sin dudas es importante acercar a los chicos, pero también adultos a los museos como conferencias y visitas a la historia natural, porque muchas veces despiertan vocaciones o curiosidad por temas que no están demasiado en las redes. Sería muy bueno que se replicara en todos escolares iniciales. Sí, es la idea, replicarlo, y como decía, más allá, evidentemente, en temas de educación, y siempre se plantea, ay, sí, los niños, los adolescentes, pero también los adultos tenemos que
aprender y no hay edad para dejar de aprender. Porque si no es como, ya que tengo que ya soy adulto, no puedo aprender nada, no. Está bueno aprender, a toda edad. Si no, ya está. Y la idea es generar eso a mayor nivel. Y cuando hablaba de docentes, una cosita que no aclaré, eran docentes de todas las asignaturas. Si bien al principio eran solo los de biología, que eran como me broman varios colegas, la mafia del laboratorio de biología, después eran los docentes que traían el grupo. Y como toda salida didáctica, sí, por lo general traía la de biología y siempre una biología había, pero después era de la historia, de educación física, de matemáticas, o sea, una de las víctimas de la encuesta fue mi primo, profe de historia, que me dijo que sabía poco. Que además sabía por la casa. O sea, también es del interior. O sea, había como nivel docentes ahí involucro a un amplio espectro. Pero la idea es seguir trabajando y, bueno, generar cosas. Y que si muchos generamos cosas, podemos generar. Intentaremos. Pero bueno, ahora me lleno el impuesto. Tranquilos. No nos voy a hacer trabajo. Así que bueno, si no hay ninguna duda más, ninguna consulta, sí. Era la segunda parte del trabajo, la de encuestas antes y después. Que eso estaba, la idea se mandó a publicar y está en revisión y correcciones de trabajo. Y cuando le den el ok y se publique, lo vamos a compartir. No, la mandé a la revista que Museo de la Plata. Porque como era una actividad del museo, quería compartirla ahí, pero es una revista de acceso abierto, así que va a estar disponible. Si sale, sí. Mm. Es excelente la propuesta. Sí, sería contactar. O sea, que no sea solo en el museo, sino que sea en lugares donde hay fauna viva. Sí. Sí. Que está bueno que figuren los dos, porque también genera una cuestión de comparar, porque si solo es nativo, también es como que estás flechando la cancha. Acá tenían todo en el museo. Si bien le insistíamos con lo nativo, vas, subís al museo y tenés de todo. Tenés el tigre, que impacta bastante. El patayú es el nativo, por ejemplo, sería más difícil. Muy cerrado. Pero el ataliche o el otro, hay. Sí, pero tiene exótico nativo y podría ser algo interesante a replicar. Lecoq también tiene exótico nativo. No, tiene. Y hacen actividades de educación ambiental respecto a lo nativo, y se puede. No, lo que pasa es que a veces están poniendo ahí más fácil. Sucede. Sí. Pero se puede, se aprende. Siempre hay tiempo de aprender y si hay ganas, Y también, a ver, uno, vuelvo a lo que les dije al principio, hice una encuesta, hice un trabajo el cual yo hubiera podido contestar. O sea, capaz que si yo ponía 10 anfibios no te contesto. Sí, o si ponía 10 moluscos nativos, 10 insectos nativos. O sea, también está esa, no es una trampa, pero es de mi área de conocimiento. Quizás el trabajo acá era más general, humanos,
Ahí sí tenían más para nombrar. Pero el primer trabajo era más enfocado a lo que sabía. Pero bueno, está. Tampoco voy a hacer algo que no sé de este tipo de datos. Que yo no contesté en encuesta, ojo. No falsifiqué resultados ni me metí ahí. Yo fui observador ajeno. Bueno, intentar generar, intentar mover algo y buscar. Generar la chispa de la duda. Eso es lo que... Así que bueno, gracias. Esta fue la última charla de este año del museo. El año que viene volveremos con muchas más. Bueno, y están invitados a venir cuando quieran. Es un lugar abierto a todos. Y gracias por venir y gracias por escucharme.